Buenos días, bienvenidos nuevamente a otro de nuestros programas. Hoy con muchísimo gusto y mucha emoción de tener de invitada, una súper invitada, una invitada muy especial, amiga querida, compañera de camino, terapeuta, una gran persona, una gran maestra, un gran ser humano. Ella es Rebe Caldana. Hola, Rebe. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por colaborar con este programa, con este canal. Y bueno, les quiero platicar quién es Rebe. Tiene muchísimas cosas que ha aprendido, mucho camino en el que ha estado. Ella es maestra en comunicación organizacional, es consteladora familiar, coach certificado de PNL y diferentes diplomados como desarrollo humano, corporal, etcétera. Pues con muchísimo gusto de tenerte por acá, Rebe. Gracias, y ahora, Rebe, ¿qué nos ocupa a Rebe y a mí? Realmente estamos centrando nuestra atención como terapeutas en esta pandemia que estamos viviendo ahora en el mundo, y con todos los estragos y todas las situaciones psicológicas, emocionales que está trayendo esta pandemia. Por supuesto, preocupadas como terapeutas que somos, básicamente con los niños y los adultos, porque ellos es una parte de la sociedad que está muy vulnerable ante esta circunstancia. Rebe, ante todo esto hay mucha pérdida. Ante esta pandemia, las personas estamos atravesando por muchísimas pérdidas. ¿De qué manera la familia puede trabajar con tanta pérdida que nos está trayendo la pandemia? Fíjate, lo que yo he observado en la práctica es que, bueno, primero muchas gracias, mi Lili hermosa, por invitarme. Yo ya Por favor, todo tuyo el espacio. Me atrabanqué. Muy bien. Pero decía que en la práctica lo que he observado es que justamente estamos aislados un poco del mundo exterior, pero es muy curioso porque entran a casa y se aíslan en la casa. Y entonces cada quien vive en soledad estos dolores de pérdida. Y a veces papá y mamá están tan atareados en sus actividades profesionales, en su actividad laboral, que tienen que resolver para casa, para los niños, y entonces no hay tiempo para compartir y para mirarlos y para resonar de alguna manera con las circunstancias que se están viviendo, ¿no? Y entonces yo vivo, soy yo y mi circunstancia y nada más. Y entonces hay mucho dolor de pronto en el sistema familiar, ¿no? Y hay dolor y hay cuadros de ansiedad y hay cuadros de mucha desesperanza, hay mucha... También hay depresión, menos depresión que ansiedad, pero hay como un nerviosismo muy importante en los sistemas familiares, en donde se sienten solos, todos acompañados, pero en soledad. Sí, y como bien dices, Rebe, hay mucho dolor y siempre pensamos, cuando hablamos de la palabra pérdida, creemos que es muerte, y no necesariamente. Pérdida es cualquier cosa que dejamos de tener. Y entonces, ante esta pandemia, viviendo en soledad, cada quien lo está viviendo como puede. Hay muchas pérdidas. ¿Qué están perdiendo, por ejemplo, un adolescente, Rebe? ¿Qué pierde con todo esto? Los adolescentes es en donde tendríamos a lo mejor que tener más puesta la mirada. Los adolescentes están perdiendo su capacidad de estar con sus iguales y de esta identificación. La adolescencia, tú bien lo sabes, que a lo mejor hasta lo sabes mejor que yo, para crear como esta identidad que se empieza a independizar de papá y mamá, ¿sí? Necesitan hacer su propio equipo, en donde nosotros creamos nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, se empiezan a diferenciar a los adolescentes de una manera maravillosa y crean su propio lenguaje, su forma de vestir,
su forma de comunicarse, su forma, no sé si te acuerdas cuando eras adolescente o cuando yo fui adolescente, teníamos nuestros códigos, ¿no? Hasta para llamarnos, para ir a jugar a la calle a veces, Sí. que ya hoy no se puede mucho, pero había códigos muy importantes y estos códigos, todos estos códigos que se forman entre los iguales, son muy importantes para empezar a establecer una sana diferenciación y empezar a formar estructura de personalidad. Y se lo están perdiendo todo. ¿Por qué? Porque entonces no se pueden formar las pandillas o grupos de amigos de adolescentes en donde construyen ideas, construyen sueños, construyen travesuras, construyen trabajo de escuela y toda esta comunidad que formaban ellos en sus diferentes espacios, ya sea en el espacio escolar con sus maestros, con sus compañeros, en los espacios lúdicos de hacer ejercicio, de ir a danzar, de estudiar alguna otra cosa adicional, lo han perdido todo. Y entonces no hay como este espacio para sentirse acompañados, ¿no? Y yo no sé qué tan conveniente o qué tan frecuentemente lo estén haciendo, pero por lo que yo he visto con los adolescentes, se están conectando a la internet para la escuela, pero parece que terminan un poco hartos y ya no se conectan para hacer esta comunidad y este vínculo con sus iguales. Sí. Y entonces la pérdida a nivel, no sé qué efectos va a tener, porque no los puedo imaginar en este momento, pero los veremos en un poquito tiempo más. Sí. Porque va a tener efectos. Y como bien dices tú, es una edad tan importante de pertenencia, donde pertenecer a un grupo es vital. Y ahorita que te escuchaba, Rebe, pensaba en los chavos adolescentes que no les gusta el uniforme, pero en la vida cotidiana están de uniforme, que es el pantalón de mezclilla y la playera, ¿no? Ellos se uniforman en la vida porque necesitan ser iguales a su grupo, necesitan pertenecer. Y ahora que están trabajando así, no hay ni esta comparación con el otro, ¿no? No. Y algo muy importante, Rebe, que lo sabemos los terapeutas, cuando se está conformando el yo, que es en esta etapa de la adolescencia, es tan importante, soy yo a través del otro. Me tengo que mirar en los ojos del otro para poder saber quién soy yo. Imagínate, ya no sé qué moño usar. Ya no sé qué moño usar. Y a lo mejor mi moño, que Lili, mi moño está más bonito que el tuyo, ¿eh? Y esta competencia sana de el moño, que parece una cosa muy simple, pero me da un carácter a mí como persona y me da identidad. Así es. Porque además uso moños similares a mis compañeras, pero yo tengo el propio. Claro. Pero además me doy cuenta que no uso el moño como lo usa mi mamá. Y eso es muy importante, porque por primera vez quiero ser diferente a mi mamá. Mi mamá empieza a ser, como dicen los jóvenes, ruca, o está pasada de moda, o ya no me entiende, ¿no? Porque entonces yo uso el moño que usamos todas. O uso los tenis que usan todos los cuates. Claro. O uso los tenis pero sin calcetines, porque todos los cuates no usan calcetines. Así es, así es. Y entonces crean sus tendencias, pero estas tendencias los diferencian por primera vez de su sistema de origen, de mamá y papá. Uh-huh. Y aprovechando, Rebe, que tú eres especialista en la parte sistémica, en este momento que el adolescente se junta con su grupo, que hace otro sistema, ¿no? Uh-huh. Cuando pertenece a este grupo de adolescentes, forma un sistema y de alguna manera se revela ante papá y mamá, uh-huh, y que es bueno y es natural que se rebelen, y ahora no hay la oportunidad porque están incrustados ahí con mamá y papá, y entonces no puedo yo irme a otro espacio donde hoy me chocan, hoy me chocan, hoy no los quiero ver, y entonces me voy con mis cuates al otro sistema donde pertenezco más, pero aquí están metidos todo el tiempo, incrustados ahí, todo el tiempo, 24 horas del día.
con papá y mamá y yo necesito pelearme un rato con ellos, irme a otro lado para entonces poder retomar los valores de mi sistema desde un lugar amoroso y armónico. Sistémicamente, ¿qué efecto puede traer que este adolescente no se pueda quitar un rato, irse y volver a retomar de papá y mamá lo que es importante? ¿O cómo le podemos hacer como sistema? ¿Qué podemos hacer para ayudar a que él se pueda ir y regrese? ¿Qué nos aconsejaría, Rebe? Mira, yo lo que he estado haciendo y he pedido mucho a diferentes padres de familia es que permitan que sus hijos vayan de manera segura a otro ambiente familiar y que los chicos, los amigos, vengan a este ambiente familiar. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es saber que hay otras formas de vivir diferentes a las nuestras, diferente a como lo hace mamá y papá. Y entonces cuando salgo de mi sistema familiar es que estoy abriendo el mundo. Y estoy aprendiendo que hay 20 formas diferentes de resolver lo mismo. En mi familia se lavan las manzanas en una cazuelita, se hace jabón, se lavan las manzanas en la cazuelita. Pero en la familia de mi amiga se lava la manzana de manera individual. Bueno, esto rompe en la forma de conocer y acercarme al mundo. Y me doy cuenta que cada sistema lo va haciendo de manera diferente. Lo que te da es una apertura al mundo. Imagínate, en este momento no hay esta apertura al mundo. Cuando los chicos empezaban a aperturar y no lo pueden hacer. No. Estaba con una chiquita que pasó de la secundaria a la prepa. La gran pérdida de esta pequeñita consistió en, no se pudo despedir de sus maestros, no se pudo despedir de su escuela porque emigró a una nueva institución educativa, no tuvo fiesta de graduación y entró a una nueva escuela en donde ya venían de la secundaria, porque en la nueva institución tenían primaria, secundaria, y entonces era como un paso natural a la prepa. Y ella es la outsider, es la de afuera. Y entonces, esta pequeña no encuentra la manera de integrarse. Y el nivel de estrés es terrible. Sí. Es terrible. Y entonces, han perdido un montón de experiencias que lastima mucho. Y encima no se hablan en casa. Y aparte, ella apenas está tratando de conformar y tratando de hacer equipo para resolver las cuestiones académicas. Pero sigue siendo una extranjera. Claro. En tierras extrañas. Claro. Y no hubo proceso de adaptación. Entonces, yo me quiero que imaginar qué tipos de adaptación vamos a tener que realizar ahora que regresemos al mundo externo. Claro. De manera segura. Claro. Y entonces lo que vamos a sufrir es mucho estrés y muchas tensiones adentro en el sistema familiar, pero ¿qué crees? Las mismas que sufrimos adentro las vamos a rebotar en el exterior. Se van a replicar de alguna manera. Se van a replicar de alguna manera. Entonces yo no creo que los procesos vayan a estar sencillos. Sí, sí. Ahora, este tip que estás dando de que los chavos puedan vincularse, puedan ver a otras familias con las medidas de seguridad, porque algo creo que nos está dominando fuertemente es el miedo. Sí. O estamos en los extremos, la gente está totalmente relajada y no se está cuidando nada y entonces está corriéndose un peligro muy fuerte y no podemos abatir esta pandemia porque no hay la responsabilidad de cuidado suficiente. O estamos en el otro extremo donde hay un miedo que nos maneja y entonces no nos permite ser. Ya no estamos siendo porque está el miedo, ¿no? Anteponiéndose, ya no estamos siendo. Me recordaste ahorita, yo con niños más chiquitos, porque tú tienes más experiencia con adolescentes y yo con niños pequeños, que me decía una familia,
¿qué podía hacer? ¿Cómo? Que ya había como mucha neurosis dentro de la familia con este niño chiquito, porque el niño decía, ¿por qué no podemos salir a ningún lado? ¿Por qué no podemos ver a nadie? Se puede entender un mes, se pueden entender 2 meses, se pueden entender 3 meses, pero al paso del tiempo y de tantos meses, de verdad que hay una gran necesidad que no se está cubriendo, de alguna manera no se está cubriendo. Entonces yo le decía, mira, ¿por qué no somos más creativos? ¿Por qué no pensamos en rentar una casa en Cuernavaca? No vas a ver a nadie. Tú pides tu súper de la misma manera, no ves a otra persona, pero cambias a un lugar donde hay una alberquita, a un lugar donde es otra cama, es otra recámara, son otras paredes, y entonces cambias el espacio físico, claro, y es como una vacación, ¿no? Sin exponerte, sin irte a Acapulco, ni irte a una playa, pero sí cambia tu espacio para que esta sensación de estar encerrados y no poder ver a nadie, algo tenemos que hacer con esto porque el tiempo está pasando y verdaderamente, como bien dice Rebe, ¿cómo vamos a hacerle cuando regresemos? ¿Cómo van a hacer estos niños que se conocieron en Zoom y que ven puras pantallitas y puros cuadritos? ¿Y cómo hacen vínculo? ¿Y cómo después de un año van a vincularse con esas personas, esos cuadritos que estaban ahí, ¿no? Claro. Y a ver si no hay como hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es lack of, que hay como un retroceso, ¿no? O sea, hay una falta de qué habilidades perdimos en el proceso, porque habilidades que no ocupas, tú sabes, habilidades se pierden. Que se pierden. Entonces, habría que pensar qué habilidades estamos perdiendo en el proceso, ¿no? Sí. Claro que adquirimos un montón de habilidades, pero hay que retomar nuevamente las habilidades como olvidadas. Fíjate, tuve un chiquito, bueno, para mí es un chiquito, tiene 19 años. Está cursando su segundo año de universidad y le dio ansiedad, pero gruesa. Y entonces me decía que no se había dado cuenta de la magnitud de lo que había perdido, que perdió un año vivo de su universidad. Cuando me lo dijo, ay, me dolió tanto el corazón, porque entonces por primera vez, es que si a mí me hubieran encerrado en la universidad en mi casa, sí, no. Yo creo que me vuelvo loca. Yo creo que me vuelvo loca. Y sin embargo, los jóvenes lo están tratando de resolver hoy en día. Y algo que ha funcionado mucho con, por ejemplo, con este joven o con la otra chiquita que pasó de la secund a la prepa, y que siente que se le está yendo la vida de las manos porque no puede salir, porque no puede estar en vivencial con los maestros, porque era un jefe de grupo, porque era líder y se sentía súper bien en este liderazgo grupal. Era importante. ¿Te fijas cómo pierden cosas? Sí. Es impresionante. Entonces, le decía, bueno, pues hay que hacer cenas en casa. Y a veces hay que hacer cenas y hay que escribir en casa qué fue lo que cada miembro de la familia ha ido perdiendo. Y después los quemamos los papelitos. Okay. Y entonces podemos hablar del dolor. Y ya al hablarlo, algo corregimos. Okay. Pero también vamos a ver qué ganamos. Y entonces escribimos otros papelitos y entonces esos los pegamos en una pizarra o en una cartulina visible. Porque eso nos da esperanza. Y yo creo que una de las situaciones que más fuerte estamos viviendo es que hay momentos en que caemos en desesperanza. Y no hay nada más humano y más hermosamente humano que albergar esperanza. Pero el nivel de incertidumbre fue tan alto porque la ciencia no nos estaba dando respuestas, porque las medicinas no nos estaban dando respuestas y estábamos acostumbrados a que las medicinas, al menos 100 años, estábamos acostumbrados a que las medicinas dieran respuestas. La pandemia más fuerte, que a lo mejor no fue tan importante o a algunos de nosotros no nos tocó,
fue el SIDA, Ujú. pero tocaba a un sector de la población, Sí. Pero no aquí como ahorita, estamos vulnerables todos. todas las personas. Hagas lo que hagas, Y entonces estás. la situación nos puso en una situación en donde el nivel de incertidumbre es tan grande que no soy capaz de ver la luz al caminar al final. Yo creo que una de las ganancias de esta pandemia es que vamos a ser todos resilientes Ujú. y vamos a salir de alguna manera fortalecido, perdiendo algunas habilidades, teniéndolas que retomar, reaprender en el camino. Pero seguramente aprendemos, vamos a tener una lección muy grande sobre la frustración. Hay un educador mexicano fantástico, que a lo mejor tú lo conoces, se llama Isauro Blanco, Ujú. que ni siquiera vive en México. Ujú. De tan bueno que es, se lo llevaron los franceses, hijos de su madre. Pero Isauro decía que tendríamos que desarrollar, y los adolescentes y los niños tienen que aprender a desarrollar coeficiente de frustración. Uf. Y me gusta mucho eso, ¿no? Aprender a lidiar con la frustración. Y yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es a lidiar con la frustración. Entonces, seguramente vamos a salir muy fortalecidos, cansados, y todavía yo considero que nos faltan meses. Así es de que tenemos que, por ejemplo, hacer ejercicios en familia, como el que yo te ponía de ejemplo, de decir, ¿qué te duele hoy? ¿Qué parte Y te eso duele? es como poner visible la Exactamente. pérdida. Exactamente. Y no invisibilizarla y no darme cuenta de que te duele. Y entonces, como yo vivo en soledad, estoy enojada contigo y estoy enojada con el otro porque nadie me ve. Pero tampoco me doy cuenta que yo soy incapaz de mirar a los otros. Entonces, visibilizar los dolores, pero visibilizar también las fortalezas. Okay. Entonces, El dolor es como para poderlo expresar y para poder decir, esto estoy sintiendo, y entonces eso me hace estar plantada en la tierra y tocar realidad. El dolor me hace centrarme y me hace tocar realidad. Pero esta esperanza de la que tú hablas es como poder ver desde este dolor, entonces yo puedo emerger y yo puedo salir con esto que se ve allá, ¿no? Así es. Y esta resiliencia a hacer algo nuevo, a crear algo nuevo, y seguramente vamos a salir muy distintos de cómo entramos a esta pandemia. Seguramente, va a haber, es como si nos hubieran metido a fuerzas a un capullo y esperemos que salgamos bellas mariposas, ¿no? Dices algo que de verdad lo escuché y no te quise interrumpir porque se me erizó la piel cuando hablas de la frustración. Realmente creo que es un tema que los papás no enseñamos a los niños a frustrarse porque todo el tiempo estamos en la complacencia para que no llore desde que son bebecititos. Entonces el niño aprende y le das algo y ya le das la galleta para que se calle, para que no llore, y no dejamos, no sabemos pasar por el llanto, por el malestar del niño, porque no le salgan las cosas. En alguna otra plática comentaba yo que a mí me impacta mucho que se muere una mascota y no dejamos ni siquiera que vivan ese duelo, sino le compramos otra igualita para que no pasen por el dolor de la pérdida de una mascota. Entonces, y así en todo, no llevamos a los niños, no les enseñamos, y esto estoy hablando de los niños, los adolescentes igual, a frustrarse, a que no te salga, a un no, a recibir un no como respuesta. Claro. Y esta pandemia nos metió sin ir al kinder y a la primaria a las fuerzas mayores de la resistencia y de la frustración, sin haber pasado por los primeros escalones donde yo fui aumentando mis niveles de frustración. De repente ya estoy en una pandemia donde entonces la palabra es, no debes de hacer esto, no puedes hacer esto. Cuando yo no he estado entrenado para vivir esta frustración.
Sí, pero es importantísimo que aprendamos estos niveles de frustración y que los resolvamos de manera inteligente. Y no estoy hablando de una inteligencia racional, ¿no? Estoy hablando de una inteligencia emocional. ¿Cómo manejo mi frustración? O si la dirijo al otro, porque me siento muy frustrada, entonces yo dirijo la frustración. Que es otro ejercicio que yo he estado proponiendo mucho, es fíjate a quién diriges tus emociones, porque como estamos encerrados, voto la emoción, como si fuera un ping-pong, pero a seis personas, ¿no? O dependiendo del número de miembros de la familia. Y entonces botas la pelota y de pronto le cae a uno y de pronto le cae a otro y de pronto te caen 3 pelotas a ti. Y entonces, ¿qué haces con la raqueta y las 3 pelotas? Sí. ¿No? ¿A cuál le pegas? Y alguna te va a golpear de mala manera. Sí. Y entonces, yo lo que les digo, observen cómo están botando las emociones de un individuo a otro individuo del sistema familiar. Y date cuenta que eso genera más dolor. Sobre todo si no es una emoción trabajada, sino que estoy descargando mi frustración, mi enojo, mi imposibilidad de vivir la vida como estaba acostumbrado, y entonces te lo boto a ti. Entonces se hacen pequeños infiernos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor idea de infierno? Pandemia. Sí, hoy lo estamos viviendo. Pandemia. Si no sabíamos lo que era, ya tenemos una idea. Eso es un infierno. Y si yo no estoy crecido emocionalmente y entrenado, como tú dices, me llevaron, ni siquiera estaba en básico, y me llevan a expertise de frustración, dime cómo voy a lidiar con ella. Es muy complicado. Pero la comunicación es el elemento base. Tengo que aprender a hablar lo que siento y cómo me siento. Y hablarlo de buena manera, de manera generosa, de manera bondadosa, de manera amorosa, que el otro se dé cuenta que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo amorosamente y que lo estoy haciendo porque ya no puedo, ¿no? No sé, yo recuerdo mucho esta experiencia personal, que no hubo nada mejor en mi vida que haber vivido la muerte de mi papá o el proceso de muerte de mi papá, hablándolo con mi hermana y diciéndole, ¿te das cuenta que papá va a morir ahogado? Y entonces mi hermana me decía, sí, así va a morir. Y entonces ella lloraba, yo lloraba, y entonces yo me daba cuenta de su dolor y ella se daba cuenta de mi dolor. No hay nada mejor que vivir el dolor en compañía. No hay nada mejor que vivir la frustración en compañía. Decir, hoy amanecí loco y quiero salir de la casa y quiero irme a comer una hamburguesa o quiero caminar con libertad en la calle sin usar un cubrebocas. O no me quiero lavar las manos constantemente. Sí, y aquí hay algo importante en el cuidado de la familia, en esta parte de la comunicación, Rebe, que me gustaría que platicáramos, porque la gente no está cuidando al otro en la comunicación. Una cosa muy importante es hablar de lo que estamos sintiendo, como Rebe nos está invitando, hablar de nuestro dolor y hablar de lo que nos está pasando. Y otra cosa son estas agresiones del lenguaje de, pues te lo tenía que decir, ¿no? Y es que estás haciendo tal, y te lo tenía que decir porque soy muy sincero y porque no, porque eso agrede, eso lastima a otras personas. Eso ya no es comunicación. Comunicación tiene que ser desde mí. ¿Qué me está pasando a mí que no tiene que ver con el otro? Porque generalmente hablamos de comunicación y pensamos que es decirle al otro lo que está haciendo mal, ¿no? Enjuiciar a la otra persona, criticar a la otra persona. Es que te levantaste tarde, es que no estás ayudando en nada, te lo tenía que decir. No, bueno, eso no es comunicación. Tienes que decir, yo me siento mal
o me siento muy frustrado cuando tú no me ayudas, cuando yo veo que tú te quedas en la cama y yo tengo que hacer toda la chamba de la familia. Entonces yo me siento enojada, me siento frustrada, me gustaría pedirte que me ayudaras y ya no sé cómo hacerlo porque ya lo he pedido varias veces, pero es una forma diferente empezar desde mí, que no te paras, no me ayudas, yo te lo tenía que decir porque me recomendaron que hablara las cosas que estoy pensando. Eso es muy importante, siempre en primera persona, desde lo que yo siento. Y desde lo que yo siento, porque si no utilizo el yo, entonces me estoy metiendo en problemas. Y, por ejemplo, yo creo que todos en pandemia, y tenemos que entenderlo, en un momento nos desestructuramos y en otro momento nos estructuramos. Y también tenemos que respetar este tiempo de desestructura y este tiempo de estructura. Mientras más pronto podamos llegar a la estructura, es mejor. Pero también tenemos que saber los adultos que nosotros como adultos nos desestructuramos también. Porque entramos en caos y el caos nos ayuda al cambio. Entonces, a veces el no quererme levantar, no quererme bañar, no querer perder horarios de alimentos, perder horarios de escuela, todo esto se puede dar en el sistema familiar. Vivámoslo. Vivamos, permitámonoslo vivir esta desestructura, este caos. Pero también darme cuenta que estoy en este caos, en esta desestructura, en esta falta de horarios, en esta falta de esquemas, de todo, y después reconvenir, regresar a la estructura. Claro. ¿No? La sanidad mental requiere estructura y requiere de hábitos. Que seamos mentalmente sanos requiere de que nos bañemos, nos peinemos, nos arreglamos, etc. Es muy curioso porque se ha visto, han pasado un montón de memes y de TikToks y de un montón de cosas, de gente que está trabajando en casa y está arreglada de la cintura para arriba, ¿no? Y abajo estás en calzón o en, ¿cómo se llama? En pijama, ¿sí? O en pants, ¿no? Y ni te bañaste, ¿no? Nada más te echaste el peinazo y ya estás. Bueno, yo creo que esos son procesos que también nos tenemos que permitir vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso de lo que sucede. Me acuerdo mucho de la película de Tom Hanks, donde sale Wilson. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, El náufrago. El náufrago. Yo me acuerdo perfectamente, al inicio de la película, cómo él se desestructuró y tuvo que tener un tiempo de caos interno y de mucha frustración y de mucho enojo para después entrar en una propia estructura. Y él se estructuró. Entonces yo creo que todo el mundo nos parecemos un poco al náufrago. Sí. ¿No? Y tenemos que construir nuestro Wilson. Y nos tenemos que pelear con Wilson. Así es. Dices algo importantísimo porque creo que el orden nos da orden interno. O sea, la neurosis, la ansiedad están provocadas por desorden. Así es. Entonces, cuando hay desorden interno, ahí viene la consecuencia de la ansiedad. Así es. Tip, si una persona está ansiosa, revisen dónde perdió la estructura. Así es. Porque algo se movió de afuera que entonces mueve internamente todo. Entonces, esto que dices, el ejemplo de la película me parece maravilloso porque me hiciste recordar efectivamente cómo al llegar ahí y pierde totalmente todo, ¿no? Y es una película de pérdida total, absoluta y definitiva, pero además pierde todos sus hábitos, todo lo que está acostumbrado a hacer. Y después de pasar esta crisis de desorganización, de tristeza, de enojo, de muchísimo miedo, él empieza a salir adelante psicológicamente cuando empieza a organizarse. Así es. Y entonces a ver dónde voy a dormir, y empieza a hacer una rutina, y empieza a hacer hábitos, y empieza a tener un horario, cuando no había hora, ¿no? Y empieza a marcar
una estructura, una secuencia en su día, y eso lo empieza a tranquilizar y a calmarse. Así es. Y genera alternativas de solución, que es su balsa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El caos, la desestructura no es mala. El asunto es que le permitamos llegar a que nos den ataques de pánico, a que tengamos una ansiedad que no nos deja ni respirar, y entonces ya tengo COVID cuando no tengo COVID, que estoy seguro que a todos nos dio como 20 veces COVID, sí, sin darnos, ¿no? Pero el asunto es, permito desestructurarme, pero no debo de olvidar que tengo que ir hacia el orden, que es lo que me va a mantener sano, cuerdo, sensato, amoroso. Así es, Rebe. Rebe, y para terminar de todo lo que hemos hablado, ¿qué le puedes decir a la gente que nos estaba oyendo? ¿Con qué mensaje te quisieras tú terminar, cerrar esta plática? Ay, bueno, yo lo primero que quiero decir, se lo quiero decir a los niños y a los adolescentes. Yo quisiera que en el ojo de todos los adultos estuvieran nuestros niños y nuestros adolescentes. Porque que un adulto tenga pérdidas no es lindo, pero el adulto tiene más herramientas. Lo que les quiero decir, sobre todo si los que van a escuchar esta plática son adultos, que miren con gran amor y gran ternura a nuestros niños y a nuestros adolescentes, y que se den cuenta que ellos tienen menos recursos, menos capacidades y menos habilidades para enfrentar la pérdida, y que entonces ellos merecen ser mejor cuidados, mejor entendidos, y necesitan la estabilidad emocional lo más pronto que se pueda de su papá y de su mamá. Así es, Rebe. Muchísimas gracias. Rebe, ¿dónde te puede contactar la gente que nos esté escuchando para constelaciones familiares, para terapia individual o de pareja, porque también tiene especialidad en terapia de pareja, con niños, con adolescentes? ¿Dónde te pueden contactar, Rebe? Mira, normalmente la forma más sencilla es en redes sociales. Aparezco como Rebeca Aldana Martínez. Siempre estoy publicando cosas. Inmediatamente van a identificar mi página porque solamente está llena de información como de carácter terapéutico o de como superación de la persona humana, y entonces ahí me van a encontrar. Encuéntrenme por ahí o les dejo mi número celular. Nada más primero contáctenme por WhatsApp porque no contesto llamadas desconocidas. Y di que me conociste aquí a través de Lili, y mi teléfono es 55 18 11 16 94. Y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Aquí van a aparecer también los datos de Rebe, va a aparecer su teléfono, aquí va a aparecer también su página para que la busquen y para que se nutran de más de Rebe, porque vale muchísimo la pena todo lo que ella nos puede ofrecer. Esperemos tenerte muy pronto por acá. Sí, será un honor. Muchas gracias, mi Rebe adorada. Y bueno, pues los sigo invitando a nuestras pláticas. Síganos, denle me gusta ahí en la campanita para que les lleguen nuestras pláticas. Y aquí están todas nuestras redes, en Facebook, en Instagram, y nuestra escuela se llama Mundo Montessori. Muchas gracias por acompañarnos una plática más. Buen día.